A ver, un segundo, por favor. Bien, ya está grabando. Bienvenidos todos formalmente. Hoy es martes 6 de octubre y comenzamos con nuestra reunión semanal conversando con los clásicos. Antes de adentrarnos explícitamente en el clásico que teníamos para comentar hoy, que es concretamente John Stuart Mill, un pensador inglés perteneciente a la corriente de pensamiento del utilitarismo inglés, en la corriente del radicalismo filosófico inglés, sucesor del pensamiento de Bentham y su maestro, de James Mill, su padre, maestro y prácticamente mentor en su desarrollo intelectual. Bueno, antes de adentrarnos en algunas cuestiones de un libro en particular de este autor, que es sobre la libertad, de 1859, quería hacer unas consideraciones generales. Estuve viendo los dos videos del profesor Fernando Urquiza, en su introducción al liberalismo y en su desarrollo de estos pensadores, y me gustaría escuchar de ustedes, si es posible, eh, una especie de feedback de estas cuestiones acerca de, por ejemplo, cuáles serían las principales características que, por ejemplo, el profesor Nigel Ashford le endilga al liberalismo político clásico. Pueden cualquiera de ustedes señalar alguna. Entre la fundamental está la libertad del individuo. Bien, pará, Norberto, Sí. pará. Ese precisamente es la piedra la piedra basal sobre la que se edifica el pensamiento político liberal clásico del siglo XIX. La defensa del individuo y de sus libertades, las libertades individuales, es sobre la que se erige todo el pensamiento liberal y toda su idea de sociedad y de el Estado político. Por eso tengamos, por ejemplo, en cuenta esto para cuando tengamos que discutir o explicar la doctrina o la teoría del liberalismo. El profesor ahí alude bien a que hay no uno, sino muchos liberalismos. De hecho, nosotros, al hablar de Bentham, de James Mill o de su hijo John Stuart Mill, aludimos a una corriente del liberalismo, el utilitarismo, que en el siglo XX, muchos años más tarde, va a entrar en conflicto con el liberalismo social de, por ejemplo, un filósofo tan importante y parteaguas en el desarrollo de la filosofía política contemporánea como Rawls y otros liberales contemporáneos. Pero en principio, en el siglo XIX, estos tipos eran portadores en parte del pensamiento que nosotros hoy llamaríamos liberal, en lo que sería la corriente anglosajona, ¿no es cierto? Pero por otro lado, vos tenés otro tipo de liberalismo, como el liberalismo doctrinario, el liberalismo continental, el liberalismo francés, y unas vertientes más similares, un poco distintas, en Estados Unidos con los federalistas. Los federalistas eran aquellos autores, los llamados padres fundadores de la Constitución de los Estados Unidos, jurada en 1787, y que se conocen como los federalistas, James Madison, Alexander Hamilton y James Jay, y John Jay. Entonces hace bien en hablarlo en plural. Lo que nosotros hacemos es tomar algunos autores. De hecho, vamos a ver a un doctrinario francés como Benjamin Constant, pero hay otros que se nos van a escapar y vamos a ver a sugerencia de algún compañero, a
Spencer, Herbert Spencer, a fines del siglo XIX, en sus críticas a la expansión del Estado sobre el individuo. Así que está muy bien, Norberto, que haya señalado esta primera cuestión, la cuestión de que el liberalismo aparece como una doctrina, como una filosofía política defendiendo al individuo, a sus libertades y a una esfera de actividad que esté libre de las intervenciones, las intromisiones arbitrarias de otros, especialmente, como dijo el profesor Urquiza, del Estado. El liberalismo político va a ser una filosofía política defensiva y por lo mismo garantista. ¿Defensiva de quién? Del individuo. ¿Garantista de qué? De los derechos del individuo. Obviamente ya no vamos a estar en las coordenadas del iusnaturalismo, donde la preocupación en aquel siglo XVIII, XVII y XVIII, recuerdan ustedes, era la de buscar una fundamentación alternativa a la legitimidad del poder político. Acá, como también lo señalo, lo indicó en su momento, creo que correctamente, Fernando, en sus micros sobre el liberalismo, aquí ya en el siglo XVIII la preocupación pasa a ver cómo se justifica el funcionamiento del Estado, cuál es la regla que define que un Estado esté funcionando bien, cuál es la orientación que ha de tomar la acción del Estado. Recordemos, para terminar, que estamos en un periodo histórico en el que se está tratando de dar solución, de clausurar el proceso revolucionario, de terminar con el mismo y de construir, en definitiva, el nuevo orden alternativo, el nuevo orden que tendría que suplir al antiguo régimen, a la sociedad de antiguo régimen y al Estado absolutista. Bien, Norberto y compañeras, compañeros, ¿qué otros elementos? Desconfianza al poder. O Bien, a ver, sea, sí, Norberto, ¿por qué desconfianza al poder? porque no se debe seguir al poder en cuanto a su interés. Puede ser que el individuo tenga una mejor visión estratégica de lo social, digamos. Ellos premian desde la idea, desde que ahora me parece a mí, no sé si estoy confundido, lo que está en boga ahora, la meritocracia. Claro, Priorizan todo eso. sí, 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 correcto. Se trata, como dice acá en el chat alguien, se trata de específicamente el poder del Estado. Y claro, veamos que en la filosofía política del liberalismo, para algunos todo un estilo de vida, para otros una teoría específica del Estado, para otras una filosofía del individuo, es un poco todo esto, a la vez, está reaccionando a lo que queda a sus espaldas. Como dice Bobbio, muchas veces entendemos mejor una filosofía o un pensamiento más que en sí mismo por aquello a lo que se opone. Y el liberalismo político se opone a toda concentración del poder político, por eso huye del poder, en el sentido de que puede ser fuente de opresión. Opresión del individuo por el poder político. ¿Qué tiene a sus espaldas el Estado, la filosofía liberal? El absolutismo monárquico. ¿Qué otra enunciación más clara del poder político despótico y arbitrario? Incluso en su función o en sus corrientes ya ilustradas del siglo XVIII, con sus intentos de reforma, no dejó de ser un poder paternalista. Precisamente el liberalismo reacciona frente a esto, repeliendo toda idea de paternalismo del Estado sobre los individuos. Ustedes ya se darán cuenta
por esto que estamos conversando, que acá implícitamente un autor que es plenamente rechazado por estos primeros liberales es Rousseau, y su idea de la voluntad general, y su idea de identidad entre el soberano y cada uno de los miembros que han contratado y han pasado a conformar el Estado. Nada más lejano a la idea de una sociedad de individuos libres, donde el Estado debe ocupar un lugar más bien acotado y bajo control, para evitar que se convierta eventualmente en un poder autoritario, ¿no? Bueno, ¿qué otro elemento? También digamos, el control al gobierno, el límite al gobierno es otro de los elementos que el Fíjate, gobierno... Orlando y Sí, compañero Norberto, sí, y sí. compañeras y compañeros, cómo esta idea de un Estado limitado tiene que ver precisamente con esto que acabamos de decir. ¿Cómo evitamos que el poder se vuelva arbitrario? ¿De qué manera anticipar la posibilidad de que el poder se vuelva despótico y opresivo? Bueno, limitemos al poder. Un poder limitado es la precondición para un individuo libre. A ver, ¿alguna otra persona que no sea precisamente Norberto, que ha tomado la iniciativa muy bien, lo aplaudado por ello, pero quiero escuchar a otros u otras? Valentina Moreno dice el imperio de la ley. Bien, bien. Una forma de someter a control al poder político es someterlo a cumplir con la ley. Así como los individuos vivimos en sociedad gracias a las leyes civiles que el Estado produce para garantizar la posibilidad de nuestras interacciones de forma relativamente pacífica, pensémoslo de ese modo al Estado, podríamos pensarlo de otras maneras también, ¿no? Pero en principio pensémoslo como el gran normador, ese gran legislador del que hablaba eh, Hobbes, como también Rousseau, que nos permite ordenar nuestras interacciones. Bueno, ese poder, sometido a las propias leyes que sobre nosotros pesan, se vuelve un poder de alguna manera limitado, en este caso por las leyes. Un Estado, un poder político que ha de ser legal, en el sentido de cumplir con las leyes. Así como nosotros cumplimos y estamos sometidos a la ley, el Estado, el poder político del Estado y del gobierno ha de estar sometido a la ley. La actuación del Estado tiene que ser, como se suele decir, conforme a derecho. Esto es, ajustado a la ley, y no a una ley que simplemente sea la que el propio Estado pueda formular en un periodo histórico determinado. ¿Qué posibilidades hay de que la ley esté por encima de cualquier Estado en particular, de cualquier Estado, perdón, de cualquier gobierno en particular a lo largo del tiempo? Otro elemento que está o forma parte de la idea de imperio de la ley. Los escucho. Piensen en nuestra actualidad, hoy. No hay ahí una cuestión política que no ha podido ser resuelta en cuanto a las competencias que tiene o no tiene el Senado de la Nación y junto con él el Ejecutivo para mover de un lado a otro a determinados jueces. No es cierto que se ha judicializado un problema político y se lo ha elevado a la consideración de un tribunal especial. Sí, de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, además de ser el tribunal superior, es el tribunal que dice qué dice la ley. Es el que interpreta qué ley de leyes, la ley fundamental, debajo de la cual se tienen que articular todo el ordenamiento normativo que formula y que en determinada
de determinada manera está expresando la organización del Estado. La Constitución. La Constitución, exacto, Camila, la Constitución. La Constitución y el constitucionalismo, la creencia acerca de que todo Estado ha de someterse a una norma fundamental que sea transhistórica, no en el sentido de que sea inalterable, tiene que ir modificándose con el tiempo para poder de alguna forma ir adecuándose a las transformaciones que una sociedad puede experimentar. Pero lo cierto es que es como una especie de faro o de mojón en torno al cual se ata una sociedad para poder, digamos, resistirse a los intentos circunstanciales de mayorías o de algunas voluntades particulares que quisiesen arrogarse un poder indebido. De alguna forma, la Constitución le recuerda al Estado cuáles son sus deberes, sus derechos, sus responsabilidades, como a nosotros mismos. La Constitución es la que define y nos recuerda cómo está organizado el Estado y cuáles son las competencias y los límites que tiene ese poder político. Déjenme expresar yo no sé si ya lo había hablado con ustedes, si lo hice me lo advierten y no lo repito, pero un autor, John Elster, de la corriente del marxismo contemporáneo, una corriente que se llama marxismo analítico, que se aboca al análisis conceptual de la teoría política, específicamente del marxismo, sostiene en un escrito, en un ensayo, cómo las constituciones son como el palo mayor al que se ató Ulises, ese héroe de la guerra de Troya, que al volver a su país, a su Ítaca natal, pasa por una serie de pruebas que la fortuna, los dioses le imponen. Y una de esas pruebas era poder salvar un estrecho donde unas sirenas acostumbraban a embelezar a los marinos con su canto, y así hipnotizados los tipos perdían el control de sus naves, encallaban en medio de las rocas y todos morían. ¿Qué hizo nuestro héroe para poder escuchar este canto de los dioses y no obstante no sucumbir? Hizo ponerse cera en los oídos a todos los remeros y al resto de la tripulación, y él se ató a un mástil y así pudo superar la prueba. Bueno, dice Elster, aludiendo a esta imagen de la mitología griega, las constituciones son como ese mástil, ese palo mayor al que se atan las sociedades para evitar los cantos de sirena, los cambios de humor circunstanciales que pueda tener una sociedad y mantenerla dentro de un rumbo preestablecido. Para muchos esta idea de constitución es un poco un elemento hoy, para muchos, pensado como contramayoritario porque le pone límites no solamente al poder del Estado, sino al poder de cualquier mayoría circunstancial. Para algunos esto es un elemento contramayoritario, para otros es un elemento necesario de toda república que se quiera como tal, como un Estado de derecho, como un Estado donde impera la ley, donde hasta el gobierno ha de obedecer a la ley y está sujeto a la normativa general. Bueno, entonces hablamos de imperio de la ley, hablamos del individuo, hablamos del Estado que no debería ser paternalista, que tenía que ser un Estado limitado en poderes y que para poder ser limitado en poderes, porque hay que proteger al individuo de la posibilidad de un poder arbitrario y despótico, se recurre a distintos institutos, diseños institucionales. En este caso hablábamos del imperio de la ley, hablábamos de la Constitución. ¿Y de qué otros instrumentos se puede dar cuenta a la hora de pensar cómo limitar al poder? Siempre con este objetivo, ¿no? De evitar que se vuelva un poder en contra de los individuos. Algo que tematizó de alguna, o sea, que hizo objeto de su reflexión
Thomas Hobbes, pero también, más que Thomas Hobbes. Thomas Hobbes lo pensó como un problema, pero el que lo pensó como una solución fue John Locke, que fueron autores que nosotros vimos en el periodo inmediatamente anterior, y que yo les mencioné, creo que se los mencioné a ustedes, después sería realmente sistematizado por Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes. ¿A qué principio me estoy refiriendo? A un principio a través del cual se puede controlar al poder. Escucho, ¿eh? ¿La sociedad civil? Eso va a ser uno de los diseños. La participación política va a ser otro de los diseños. Recuérdenmelo cada una de ustedes. Pilu, vos hablaste de la participación ciudadana, Camila habló de la sociedad civil. Es algo más básico y está vinculado con la idea de constitución y forma del ordenamiento del Estado y del funcionamiento del poder político. Algo que, chicos, permítanme, la división de poderes, exactamente, Morena, la división de poderes. Le iba a decir, perdónenme, recuerden algo que está permanentemente en el discurso público contemporáneo. Si hay división de poderes o no hay división de poderes, si un poder invade a otro poder. ¿Por qué creen que es tan importante esta discusión? Porque la división de poderes fue pensada ya desde aquellos años, desde aquellos siglos, un principio fundamental de la República, del imperio de la ley, del Estado sujeto a derecho. Un poder político dividido de forma tal de que un poder controle a otro poder en una especie de sistema de pesos y contrapesos, de balanzas y chequeos mutuos. El legislativo inspecciona, controla al Ejecutivo, el judicial controla a ambos. Y ahí en el judicial, la tan mentada y problemática en nuestro país, independencia del Poder Judicial. Cuando se pide independencia del Poder Judicial, cuando se pide garantías acerca de la seguridad jurídica, se está apelando a la idea de que las reglas, las normas, las leyes, el funcionamiento de la justicia no sea objeto de manipulación por parte de otros poderes. Este también es un instituto necesario por un lado para controlar el poder político, pero por el otro lado acusado de, me estoy refiriendo a la independencia del poder judicial, de fuentes de privilegios, fuentes de un cierto contramayoritarismo, es decir, un elemento contramayoritario porque, recuerden, el Poder Judicial no es selectivo, al menos no directamente. Uno elige representantes y así fue siempre, desde que el gobierno representativo se va desarrollando como tal. Él decía, uno elige representantes en las votaciones y los representantes, según las peculiaridades de cada tipo de Estado, designan a los jueces. Los jueces son designados en segunda o tercera instancia, no directamente por el pueblo y por supuesto no son removibles por el pueblo, aunque inicialmente cualquier ciudadano podría iniciar o pedir el inicio de un juicio político a un juez. Pero bueno, en principio parecería que la idea es que el Poder Judicial no sea un poder que pueda ser manipulado por el poder político, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo. Bueno, la idea de división de poderes es por eso muy importante y en teoría sería uno de los institutos más relevantes para, yo le digo instituto, institución, diseño institucional, forma de organización del Estado. Pueden utilizar cualquiera de esos términos y no estaría mal, creo yo. La idea de que el poder pueda controlarse entre sí es la única forma, ¿no? Si no, tendríamos que pensar en un poder superior y ya podríamos caer en la idea de un poder absoluto.
y esa no es precisamente ese el objetivo del liberalismo. Entonces la división de poderes es importante. Bueno, ahora sí, hablemos de algunos otros instrumentos para limitar al poder político. Recuerden que esto es, yo les pedí a modo de feedback, de repaso, de reafirmación de cosas que han debido haber escuchado de los micros del profesor Urquiza, haber leído de la bibliografía o eventualmente haber escuchado la breve enumeración de algunos puntos básicos del liberalismo político clásico de Ashford. Debo reconocer que Ashford, cuando habla del liberalismo político clásico, en parte lo hace sin contextuarlo históricamente, porque de pronto habla del liberalismo político clásico en términos o con ejemplos bastante contemporáneos. Lo cual no está mal, pero hay que advertir que nosotros estamos situándonos en el siglo XIX y en ese contexto debemos interpretar estas cosas, aunque podamos extraer enseñanzas, claro, y ejemplos y referencias del mundo contemporáneo, como lo acabo de hacer hace un ratito yo, ¿no? Bien. Que sea ordenado, que sea predecible, ya que considera el liberalismo que el Estado no tiene por qué participar en la vida de los individuos. Da como ejemplo, por ejemplo, el idioma. Según lo que yo vi en el video ese, es algo innato y nadie lo organiza, digamos, la sociedad, o sea, la suma de los individuos va a forjar una buena colectividad o sociedad, en lo que yo Sí. entiendo. Y no estás en el camino equivocado, me parece a mí, Norberto y compañeros. Esto tiene mucho que ver con la economía política clásica, que antecede un poco a este liberalismo de principios mediados del siglo XIX. Esta economía política clásica se vincula con un conjunto de pensadores englobados dentro de lo que se llamó la Ilustración escocesa, una serie de pensadores escoceses o vinculados a ellos, como Adam Smith, David Ricardo, David Hume, y que antes que pensar como economistas, pensaron como filósofos sociales. Por lo menos así lo deja ver en su introducción a una obra que se llama El capitalismo utópico, de Pierre Rosanvallon. Es una obra que tienen disponible en Consenso Cívico. Bueno, este autor sostiene que aquellos pensadores dieron cuenta de cómo resolver los problemas que la idea de contrato no había resuelto. El contrato había de alguna manera dado respuesta a cómo se podía fundar una sociedad política de manera adecuada, de manera legítima, sobre el consenso. Bueno, cosas que ya hemos visto cuando vimos la idea que Bobbio se hacía del modelo ius naturalista, ¿no? Del ius naturalismo racionalista de los siglos XVII y XVIII. Pero estos tipos dijeron, ese consenso, ese instituto, el contrato político, dejó dos problemas sin resolver. ¿Cómo se mantiene, una vez fundada la sociedad, cómo se mantiene en el tiempo? ¿Cómo se mantiene el lazo social? Y en última instancia también no dio respuesta a el orden por fuera de los estados, esto es, al problema de la disputa, de la guerra entre unidades políticas fundadas en el contrato. Esos dos problemas entonces, el lazo social a largo plazo, mediano o largo plazo, y la confrontación con otras unidades políticas en un contexto de guerra o de potencial guerra, eran dos cosas a las que estos tipos tratan de dar respuesta y la hallan en la idea de el mercado. El mercado como un conjunto
de relaciones espontáneas, mejor dicho, más que en el mercado, en la sociedad de mercado. Antes que pensar una economía de mercado, pensaron una sociedad de mercado, donde el mercado aparecía reemplazando a la idea de contrato como el verdadero lazo social que mantendría unida a la sociedad, mantendría unido a los hombres entre sí, en relaciones naturalmente amistosas, de intercambio mercantil, provechoso para ambas partes, en tratos multilaterales, no impuestos por nadie, y de donde resultaría de alguna manera un orden que, si se quiere, podría ser espontáneo en el sentido de ser un orden no querido por nadie en particular, sino resultante de una multiplicidad infinita de interacciones individuales. Y esa idea del mercado como el lazo, como el generador del lazo social de una sociedad de mercado, hizo pensar en la idea de el orden espontáneo y de la necesidad mínima de intervención del Estado. Y para dar respuesta también al problema externo, la idea de que el comercio, la división internacional del trabajo, el comercio entre distintos estados, dulcificaría, aplacaría las animosidades de siglos precedentes y encontrarían en la cooperación internacional una forma de entenderse mucho más productiva, provechosa y que además iría pacificando esas relaciones interestatales. Es un poco el ideario del liberalismo político y económico, ¿no? La idea de expandir los gobiernos, el imperio de la ley, el Estado de Derecho y la economía de mercado. Por eso, Norberto y compañeros, la idea del orden espontáneo que desde lo económico genera este pensamiento económico con Adam Smith como el pensador más, más paradigmático con su indagación acerca de el origen de la riqueza entre las naciones, una obra cumbre de la economía política clásica, como se conoce a esta corriente de pensamiento económico, comienza con los escolásticos. Ahí me mataste. Tendrías que ampliarme. Lo que digo es que esta obra es de 1776, miren qué temprano, en este momento, se desarrolla esta línea de pensamiento. Pero bueno, déjenme terminar con esto. Lo que quiero decir que este pensamiento económico, que es antes que económico, social, impregna con sus presupuestos este pensamiento político liberal, con la idea de un orden espontáneo. El orden social no es impuesto, el orden social es espontáneo. No es impuesto, es espontáneo porque no es querido por nadie en particular, sino resultado de las interacciones. Por eso, más adelante, aquellos que defiendan esta idea, más adelante digo en el pleno siglo XX, cuando se esté construyendo otro tipo de Estado, con un liberalismo completamente distinto, va a haber una vertiente del liberalismo que va a seguir sosteniendo esto. La idea de que no se puede planificar la economía y no se puede tener una entidad central política que defina políticamente el funcionamiento económico de una sociedad, porque eso lo hace mucho más eficientemente el libre mercado. Esa es por lo menos la postura que tenían estos tipos. Y para ello se necesita un Estado como un mal menor, pero necesario en última instancia, porque la administración de justicia, el establecimiento del orden interno, la defensa externa, por más que las relaciones interestatales pudiesen dulcificarse, son bienes primarios que el Estado debe proveer. Ese Estado que el profesor Urquiza decía, bueno, vulgarmente se llama Estado gendarme, es eso, es un Estado vigilante, un Estado que vigila, no interviene, está ahí mirando cómo se va desarrollando por sí misma la sociedad. Pero la metáfora no es muy justa, porque el Estado tiene que reconocer derechos,
derechos que se supone ya pertenecen a los individuos, pero la verdad es que si no están respaldados por la ley positiva del Estado, estos derechos no son tales. Así que ahí está el Estado garantizando los derechos individuales, garantizando digamos, la validez de los contratos, administrando justicia en los diferendos, a manera de una especie de mano invisible, de mano visible, la del Estado que está presente y todos los vemos, que por debajo de la mano invisible del orden espontáneo compone los conflictos, ordena los conflictos, modera las confrontaciones a corto plazo, dejando que el orden espontáneo a largo plazo provea el bien general. Esta es la idea implícita de que la sociedad marcha camino al progreso. Y esta es la utopía del capitalismo y también la utopía del liberalismo, con su propensión a despolitizar la sociedad, algo que nosotros hoy, sobre todo desde enfoques de política así muy radical, es profundamente criticado, pero desde la perspectiva de aquellos hombres, despolitizar la sociedad era liberar a la sociedad de los momentos de coerción, los momentos donde una autoridad te dice qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. Por eso la importancia que adquiere lo que después fue tematizado como libertad negativa. Esto es un espacio, una esfera de acción externa al sujeto de la voluntad, al sujeto individual, al agente individual, libre de constreñimientos o de impedimentos, donde a nadie te va a obligar a hacer algo que no quieras hacer o te va a impedir hacer algo que vos quieras hacer, dentro de los límites compatibles con igual porción de libertad negativa para tus conciudadanos. Bueno, así que por ese lado, la idea de un orden es un orden que no es exactamente político según estos tipos, según estos pensadores, pero que nosotros diríamos que sí, que es político. El orden surge del poder político y no el poder político de un determinado orden. Y no es cierto que ese orden sea tan espontáneo. De hecho, el propio Adam Smith, en esa obra que les mencioné, investigación acerca del origen de la riqueza entre las naciones, del 76, de 1776, sostiene, entre otras cosas, que si bien unos y otros actuamos e interactuamos en procura de nuestros propios intereses particulares, pero de esa manera, libremente, nos organizamos de forma tal de que el bienestar general prácticamente es un resultado inevitable. Lo cierto es que esto se da en condiciones de competencia perfecta, cosa que es muy difícil de lograr y que casi nunca existió. La idea de un equilibrio general de oferta y demanda, de precios y de ausencia de monopolios u oligopolios. Pero por eso mismo es que Adam Smith en su momento dijo, bueno, el Estado tiene que proveer esos bienes públicos que yo les mencionaba, pero también tiene que ver de proveer todas las instituciones necesarias para prevenir la constitución de monopolios naturales, o diríamos de oligopolios, y unos pocos oferentes de un bien que puedan imponer reglas artificiosas, precios artificiosos a determinados bienes en perjuicio de los consumidores y de otros eventuales competidores, que no pudiendo entrar en lisa por la acción desleal de estos oligopolios, bueno, convertirían parte de los mercados en mercados no enteramente competitivos. Y ese fenómeno que hoy tenemos, de un capitalismo monopólico u oligopólico, donde las tendencias naturales son a que se concentre la propiedad, se concentre el poder económico en determinados puntos en desmedro de situaciones más extensamente competitivas, que serían las que en teoría habrían asegurado la mejor producción de la mejor calidad para todo el mundo al menor precio posible. Perdón, se escapó ese texto
¿No crees que es al revés, siendo que es el Estado el que no permite la entrada a competir a los agentes económicos? Bueno, esto lo dice Jean Vitale, el que me largó lo de que comienzan con los escolásticos. Sí, claro que sí, chicos, compañeros, habíamos dicho que esto al comienzo de nuestras conversaciones, que las relaciones entre política y economía, aunque son ámbitos estructuralmente diferenciados, no dejan de tener fuertes vínculos interactivos. La economía que fluye hacia la política que a veces es cooptada y otras veces coopta a la economía. Entre ambos hay relaciones evidentes de concurrencia, a veces de competencia y otras veces de connivencia. El poder económico siempre recurrió al poder político, entre otras cosas, entre otros medios posibles, para perseguir sus intereses o garantizar los mismos. Y el poder político también recurrió a la economía para financiarse y poder llevar adelante sus estrategias de poder, sus políticas públicas, en fin. Recordemos que todo Estado implica, entre otras cosas, una serie de instituciones necesarias para extraer recursos económicos de la sociedad, a los efectos de poder garantizar su reproducción como institución o conjunto de instituciones que son. Así que sí, a tu pregunta creo que sí, que claro que sí. Es más, a lo largo de aquí en más vamos a ver cómo los cambios políticos, en parte, no digo que siempre, no digo que en todo momento, no digo que en todo lugar, pero los cambios políticos muchas veces vienen antes que nada precedidos de cambios en lo económico. Y de alguna manera, podría decir, la economía alienta en su desarrollo a la conversión o a los desarrollos de la política. En este caso, en sentido inverso al que proponías vos recién. No, me olvidé el nombre, perdón. Xian, por ejemplo, ¿no? Hago una digresión. Cuando vemos surgir el estado de bienestar en el siglo XX, no podemos dejar, y ya lo vamos a ver, de vincularlo con las transformaciones técnicas y tecnológicas que supuso el taylorismo y el fordismo, y la constitución de un capitalismo industrial manufacturero de producción en masa de bienes durables. A mediados del siglo XX no podemos dejar de pensar la emergencia y el posterior desarrollo y fortalecimiento del capitalismo de corte financiero internacional, sin la reforma, sin la revolución científico-tecnológica de la década del 70 y del 80, vinculada fundamentalmente al área de las comunicaciones, la informática y los transportes. Así como en el siglo XIX no podemos dejar de vincular la emergencia de un Estado liberal con, con las transformaciones económicas y sociales que produjo la revolución industrial. Yo no digo que haya una relación directa, causa-efecto, pero hay evidentemente una relación estrecha entre economía y política. Y sí, hay momentos, Gian y compañeros, donde la política alienta determinadas políticas económicas o desarrollos económicos. Pensemos, quizás ustedes no lo tengan presente, pero Alemania, junto con Italia, fueron dos de los estados, los dos estados que alcanzaron más tarde la unificación nacional en mediados del siglo XIX para Italia, comienzos del último tercio del siglo XIX para Alemania, desde 1870-71 en adelante, después de la guerra franco-prusiana, Alemania logra la consolidación nacional, la unión nacional, y comandada por Prusia y concretamente por Otto von Bismarck, con Prusia a la cabeza, comandan una revolución desde arriba de orden político y económico, con una industrialización que es alentada políticamente tan rápida que convierte muy pronto a Alemania en una competidora
que supera a potencias tradicionales como Inglaterra y como Francia, y equiparándose a los Estados Unidos. Y eso fue un desarrollo económico alentado por la política. Me extralimito en esta digresión, pero en la Unión Soviética, en la Rusia post-revolución de 1917, era un país de campesinos. Recuerdan que lo mencionábamos, era el último ejemplo de absolutismo, el Imperio de los Zares, que se desmorona en los fragores de la Primera Guerra Mundial. Tiene una revolución democrática ahí en febrero, pero en octubre ya experimenta una revolución bolchevique que la asume en una guerra civil y a posteriori la consolidación del Estado de los soviets. Bueno, después de que muere Lenin, en 1924 se produce una lucha por el poder, Trotsky es vencido, y ¿quién sale airoso? Stalin. Y Stalin comanda desde arriba un proceso de industrialización forzosa del país que produjo millones de muertos, pero que convirtió a la Unión Soviética, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la URSS, en una de las principales superpotencias económicas, militares, políticas, ideológicas, que compiten con Estados Unidos en el torno de la Guerra Fría, entre el 47 y, bueno, la caída del socialismo real en 1989-91. Y ese es un buen ejemplo de cómo se produjo un desarrollo económico impulsado desde la política. Otro ejemplo es la Revolución China, desde 1949 en adelante. Un país que es básicamente agrícola y que lo sigue haciendo, y lo sigue siendo hasta después de la muerte de Mao, en 1974, y el advenimiento de una serie de generaciones de nuevos dirigentes comprometidos con el proyecto de una China industrial, de una China que en el término de unas décadas se declara de economía mixta, y todos ya sabemos, un régimen comunista, pero que económicamente es capitalista. Bueno, sí, no hay problema. Aquellos que se tengan que retirar, chicos, a esta altura, compañeros, ya queda claro que acá viene el que quiere, y estas clases no son obligatorias ni son condición para aprobar la cursada. De 64 personas que se presentaron a rendir el parcial, acá hay 15 personas presentes. Así que es más que evidente que esto no puede ser una historia. Yo no me voy a poner a sacar cuentas de quién está y quién no está. Bueno, pero me avisaba, para que no piensen que es aburrida la clase ni nada por el estilo. No, te agradezco mucho, Pilu. Te agradezco, es un detalle, me parece una buena costumbre, una señal de buena educación y de respeto por el otro. Yo lo tomo así, así como cuando en presencial me revienta cuando entran a cualquier hora y se levantan y se van a cualquier hora como si fuera, no sé, nada, el banco de una plaza, y yo lo tomo realmente como, digamos, una cosa que no me gusta, no la encuentro tolerable. No, por eso, para que no sienta que es una falta de respeto ni nada. No, anda, Pilu, anda, no hay Dale, problema. bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por estar presente. Igual no te perdés nada. Bien. Camila, vos habías hablado de la sociedad civil, y Pilu, que ahora se retiró, hablaba de la participación. Hablemos de la participación y después de la sociedad civil. La participación, ¿a qué diseño institucional del liberalismo político clásico alude? ¿La democracia? Entra por ahí, por este elemento, la democracia. La democracia entra por la ventana y se vincula, en principio, de manera media difícil con el liberalismo, porque el liberalismo en principio no es democrático. Pero sí, tiene que ver con eso. ¿Cómo puede entrar la democracia? Porque antes se ha pensado en qué instituto, en qué diseño institucional. Tiene que ver con la forma de gobierno. ¿Gobierno representativo? Claro, Jean.
Bueno, Jean, vos sos el mismo Jean que hablaba, que interviniste. Ah, mirá vos. Bueno, después me tenés que decir lo del escolasticismo, ¿eh? Bueno. Si querés después por privado me lo haces. Okay. ¿Con qué estábamos? Pará. Ahora, buenas tardes. Estela Maris recién se sumó. O me llegó ahora no sé. Sí, perdón. Estela Maris, ¿vos estás presente acá o...? A ver, pará. Denme un segundo, chicos, que organizo esto. Ah, no. Me está contactando una persona por afuera. Bueno. Estela Maris, si me estás escuchando y no estás acá, sí puedo hablar contigo después, no tengo ningún problema. A ver, ¿cómo estaba? Ah, estábamos con el tema de el gobierno representativo. La idea de ¿cuál es la idea que está por detrás? Siempre acuérdense de dónde partimos, cómo defender al individuo frente al poder. Y entonces pensábamos en formas de limitar al poder, en funciones y en poderes. Y uno de los diseños para limitar al poder en poderes es el gobierno representativo. El que el gobierno tenga que emerger de elecciones periódicas, de elecciones periódicas, digamos, ¿no? Porque de que sean limpias, de que sean competitivas, de que sean transparentes, bueno, eso son cosas que van a sobrevenir después con el desarrollo del gobierno representativo, porque las primeras elecciones, esta institucionalización sabe de comienzos muy tortuosos, donde los votos se compraban, no se dejaba votar a cualquiera, se vivían situaciones de coerción y de violencia permanentemente, bueno, pero de todas maneras, salvando esas peculiaridades, singularidades de cada estado en particular, de cada proceso histórico en particular, y en todos hubo de esto, la idea es que las elecciones servían para que los gobiernos rindiesen cuenta. Y uno, como ciudadano, la ciudadanía, por más estrecha que se la pensara, por más que fueran el 10% de la población o menos, podía eventualmente despedir gobiernos y reemplazar equipos de gobierno. Y de esa forma se mantenía teóricamente, de nuevo, en términos teóricos, filosóficos, la idea de que el gobierno debería mantenerse fiel, responsable frente a los intereses de los individuos. Y no se convertiría, al menos le sería más difícil convertirse en una cueva de ladrones. Porque convengamos que si cualquier individuo actuaba en sociedad persiguiendo sus propios intereses y no había problema alguno, ¿por qué no íbamos a pensar que aquel que llegase a los controles del poder del Estado, esto es, al gobierno del Estado, no iba a actuar del mismo modo? Bueno, evidentemente porque iba a haber una serie de restricciones institucionales para que los hombres se comportasen como se esperaba que se comportasen y no como naturalmente podrían comportarse. Atenti con esto. Bueno, bien, gobierno representativo. Y de ahí la participación, una participación política realmente muy escueta en principio, hasta que vía expansión del sufragio universal, producto de la revolución, de los procesos que el profesor Urquiza creo que reseñó bien, esos dos no los vi, pero tienen que ver con la doble revolución, la económica y la política, la revolución industrial y la Revolución Francesa, que atraviesan con sus consecuencias todo el trayecto histórico del siglo XIX y arrojan sus consecuencias también en el siglo XX. La revolución económica, la revolución industrial, con la nueva pujanza, los nuevos desarrollos del capitalismo, del modo de producción capitalista, y la revolución francesa con lo que será la radicalización de la política, la expansión del sufragio universal, y por lo tanto ahí va tomando cuerpo la creciente vinculación de una ciudadanía más extensa con una reivindicación de una mayor participación, y ahí el edificio liberal va acercando, el liberalismo se va acercando al gobierno democrático, al gobierno popular,
cosa que va a poder cuajar finalmente en el siglo XX. Y aunque vamos a hablar de democracias más plenas en el siglo XX, no, este carácter aristocrático, selectivo del gobierno representativo ha inyectado desde el mismo momento en que se plantea la representación política moderna, inyecta un problema de distingo entre titulares de la soberanía y quienes la ejercen, entre gobernados y gobernantes, entre el pueblo y los políticos profesionales. Y esto va a seguir siendo así, aún en democracias más consolidadas. Pero volviendo al siglo XIX, sí, el gobierno representativo es un diseño a través del cual se da crecientemente una participación política y por lo tanto la posibilidad de influir en quién gobierna y en cómo gobierna. Y por el otro lado, vinculado con ello, con la aparición de una ciudadanía más extensa, lo que Camila Acuña, mencionaba, ¿no? La idea de sociedad civil. ¿Ustedes recuerdan que en el ius naturalismo, perdón, disculpe, hablábamos de un tránsito del estado de naturaleza, como una situación hipotética, hacia el estado político o civil? ¿Recuerdan eso? Sí, sí. Bien. Sí, correcto, bien. Ahora, esto se ha separado, se escinde el poder político, el Estado político, de lo que se considera, como dice Camila, una sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Es un espacio, es el espacio social externo al Estado. Lo que no es Estado es sociedad civil. Pero yo le pondría otro límite, porque uno piensa en la sociedad civil como un espacio de sociabilidad cívica, donde supuestamente habitan múltiples organizaciones, asociaciones intermedias, que no dejan solo a los individuos frente al Estado, como lo pensaba el iusnaturalismo, dos sujetos de derecho, el Estado y el individuo, sino que empieza a haber toda una textura, no empieza, siempre hubo una textura social más densa, y esa sociedad civil es asiento de, digamos, entre otras cosas, la participación política y otro diseño importante, la idea de opinión pública. Yo decía que la sociedad civil tenía un límite interno, que es el Estado, pero un límite externo en el sentido que no es coextensa, no es lo mismo que la sociedad toda. Porque pensemos, es parte de la sociedad civil con este tono positivo que le estamos dando y que le dieron los liberales en aquel entonces, todavía hoy tiene, forma parte de esa sociedad civil, por ejemplo, una asociación de criminales, de gángsters, de proxenetas, de traficantes, no, pero esos tipos están, esas organizaciones están, esas personas están en la sociedad, pero no forman parte de la sociedad civil. Uno cree que estas sociedades son voluntarias, que persiguen en parte articular sus intereses particulares o sectoriales o de grupo con alguna clase de bienestar general, aunque ahora después lo vamos a señalar, acá en el liberalismo hay una renuencia a pensar en un bien sustantivo, en un bien general sustantivo, a la manera que lo pensaba Rousseau y toda la corriente del pensamiento republicano y neorepublicano contemporáneo ya del siglo XX. Esa sociedad civil entonces es un factor importante para la opinión pública, es decir, la opinión que es del público y está dirigida a la cosa pública. Una opinión que vendría a expresarse en los cafés, en las tertulias, en los cenáculos donde se conversaban los asuntos del Estado, desde fuera del Estado, y donde se iba formando una opinión pública, como diría Habermas, en Historia de la Opinión Pública, una opinión burguesa, que criticaba, auscultaba, se enteraba de cómo iba la marcha de los asuntos públicos, dónde estaban en juego sus intereses, y de alguna forma servía para la crítica y control desde afuera del poder político,
a partir de una opinión que se piensa como independiente. En ese espacio va generándose todo una corriente que se va generando la construcción de esto que hoy para nosotros es tan necesario como problemático como son los medios de comunicación. En aquel entonces, en medio de las batallas revolucionarias, estaban los libelos, los panfletos, los publicistas que a través de la palabra escrita vehiculizaban las ideas que bullían en medio del debate político-ideológico, pero luego se va construyendo paulatinamente una prensa escrita, un diario de 2, 3 páginas, que se fue volviendo cada vez más voluminoso y que significaba un vehículo extraordinario para acceder a la discusión pública. Incluso para el acceso de los que después paulatinamente se van a ir sumando a este espacio público, como son aquellos que van ganando los derechos políticos a través del sufragio universal. ¿Se entiende lo del sufragio universal, no? Es decir, la expansión de los derechos políticos, el derecho a votar, el derecho a participar en la toma de decisiones a través de una influencia tan indirecta como el voto, pero singularmente también importante, al punto de que va a ser en este espacio de la sociedad civil, en este espacio de la participación política, que van a ir tomando cuerpo estos institutos tan importantes como estas instituciones tan importantes como los partidos políticos, y sobre todo los partidos políticos de clase, que ya vamos a ver la importancia que tienen en la demanda de una legislación acorde a estos intereses de clase y que se va a ver reflejado en el tipo de Estado que a posteriori vamos a ver en el siglo XX, el Estado de Bienestar. Así que esta sociedad civil, asiento de asociaciones voluntarias, ni excluyentes ni exclusivas, donde la gente entra y sale, por supuesto con algunos costos relativos, no es lo mismo, digamos, entrar a ser miembro de un club deportivo y luego salirse que entrar a ser miembro de una creencia religiosa, de una iglesia institucionalizada y abandonar la misma. Evidentemente hay costos, pero la idea de una sociedad crecientemente basada en la libertad individual piensa la posibilidad de entrar y salir voluntariamente de las asociaciones. Recordemos que se han dejado atrás la sociedad estamental. Nadie piensa que tiene que morir como ha nacido en un determinado, ahora se habla de clase social, aunque obviamente esta movilidad, aunque está más abierta que antes, es una movilidad que va a ser más dinámica en la medida en que más democrática sea la sociedad, pero en principio es bastante estrecha. Si vos sos hijo de un proletario, es muy probable que termines siendo un proletario. Solo con la democratización creciente de las sociedades, bueno, esto va a ser más dinámico, ¿no? Bien, nos queda vinculado un poco con con todas estas ideas, y vinculado con la idea de libertad individual, la libertad de los individuos, la idea de los derechos. Todos los individuos son portadores de derechos o de intereses particulares que se traducen en derechos, derechos que podemos evaluar como los primeros derechos de ciudadanía, a los que son acreedores los ciudadanos. Las declaraciones de independencia suelen hablar del ciudadano, del hombre y de los ciudadanos, por ejemplo la francesa, pero lo cierto es que los derechos del hombre se van a consolidar como los derechos humanos más tarde, desde 1948 en adelante, y siempre de una manera muy condicional. El régimen de derechos humanos es una cosa que ya vamos a discutir, tiene su importancia, pero vamos a ver cuán relativa es en el concierto internacional. Pero lo que sí es cierto es que los derechos de ciudadanía se van consolidando, y estos derechos implican que sean reconocidos y garantizados por el Estado. Por ejemplo, los derechos civiles, por ejemplo, los derechos políticos, y recién más tarde, en el siglo XX, los derechos sociales. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derechos civiles y de derechos políticos? ¿Ustedes tienen una idea acerca de hoy, por ejemplo, como ayer, en aquel entonces,
¿qué derechos civiles son importantes o se pueden mencionar como característicos? El derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad es uno, sin lugar a dudas. Al derecho a la propiedad privada. Luego Sí. vendrán otras propiedades, pero en principio estos liberales que digamos, demuestran su filiación con la burguesía y con una clase social en particular, lo que reivindican es el derecho a la propiedad privada, correctamente señalado Norberto. ¿Qué otro derecho más general e importante? Con resonancias políticas y religiosas. La libertad de culto. La libertad de culto o libertad de conciencia, esto es, que cada uno de nosotros pueda profesar la religión que quiera, independientemente de que el Estado haya definido una religión oficial. Ya esto se veía con Hobbes, se vio con Locke, es decir, la idea de la tolerancia tiene que ver con este derecho a la libertad de conciencia, que se vincula también de libertad de religión a libertad de opinión, a pensar lo que uno quiera sin necesidad que el Estado venga a decirte qué tenés que pensar. Libertad de conciencia, libertad de opinión y casi como siguiendo un hilo lógico a qué tipo de libertad llegamos. A la libertad individual. Bueno, son todas las libertades individuales, Sí. pero yo digo, pensá, libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de conciencia, libertad de expresión. libertad de expresión, Camila, compañero, libertad de expresión, dice Florencia también. Claro, la libertad de expresión, de poder expresarse frente a otros ciudadanos y frente al gobierno, poder expresar las críticas que uno tenga. Y de esta forma poder también informarse, porque quien dice libertad de expresión dice también libertad de información. Y ahí la idea de que la razón de Estado no debe ocultar a la población cosas que debería saber la población, la ciudadanía. Libertad de expresión, perfecto, fundamental, uno de los temas que trata precisamente el autor que íbamos a tener que tratar hoy, que no vamos a tratar, que es John Stuart Mill. El libro lo dice todo, ¿no? ¿Cómo es el título de la obra que teníamos para hoy? ¿Sobre la libertad? Bien, ya me estaba dando un golpe de calor. Bueno, yo suponía que no iban a haber leído, obviamente, porque tuvieron el parcial, pero sí, es eso. Ese es el título. Ahí me permite una breve introducción, porque este autor lo vamos a tratar la próxima clase junto con otro que va a ser constante. Este autor está aludiendo a cómo en la base de una sociedad civilizada, en la base del progreso social, donde los hombres pueden y las mujeres pueden desarrollarse, esto no lo dije por conveniencia o corrección política, sino porque el propio Mill creía que las mujeres también debían desarrollarse igual que los hombres y que eventualmente la mujer tenía un papel también político que desempeñar. Esto todo porque su mujer lo influenció mucho, ¿no? Harriet Taylor, este tipo terminó saliendo con la mujer de un amigo que falleció y cuando falleció dijo, bueno, yo también voy a tener algo con Harriet. Y era una mujer de un intelecto muy fuerte, de un carácter muy fuerte, y dicen que influyó tanto que se adjudica a ella, en realidad, los temas sobre la libertad de Stuart Mill. Como sea, lo volvió muy sensible a los intereses ahogados de las mujeres en una sociedad patriarcal como era la del siglo XIX y como lo fue históricamente. Como quiera que sea, Mill ponía, John Stuart, ponía mucho el acento en la importancia de la libertad
individual, la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento como forma de dar aire al progreso social. Una sociedad donde se supriman opiniones, por más que a uno le disgusten, es una sociedad donde se hace un doble daño, concluye el autor, a la humanidad. Porque si la idea fuera o contuviese algo de verdad, le estás privando a la humanidad a salir del error relativo en el que habría estado hasta ese momento de poder haber escuchado esa opinión. Y si fuera falsa, también haces un daño a la humanidad porque le evitás profundizar la convicción en las verdades ya establecidas. Era un tipo que llamó la atención sobre la necesidad de luchar contra los prejuicios, que son juicios elaborados en unas circunstancias históricas previas y que pudieron haber dado cuenta de una realidad hasta cierto punto, y en esto admitamos junto con él que todos actuamos en base a prejuicios. Tengo entendido que la libertad para mí era relativa y útil y no como un derecho natural. Sí, correcto. Hay toda una discusión sobre eso, pero ya lo vamos a ver cuando lo lean para la clase que viene, cómo no termina de resolver ese problema de los derechos que no tienen que ser naturales, pero a la vez tienen que ser del individuo y pues, el Estado los tiene que reconocer. No puede ser que se los tenga solo a partir de que el Estado dice que los tiene. Y ahí, de alguna forma, aunque se quiere salir de este círculo, se vuelve a la idea de algo innato a los individuos. Él habla más de intereses permanentes, pero igual, cuando llegás a la idea de, bueno, ¿y cuál es lo permanente de un interés? ¿Qué tiene que ser un interés para que sea permanente? Y uno termina en un núcleo de valores básicos que antes decíamos eran derechos naturales. Bueno, volviendo a esto de la libertad, dice, esta libertad de pensamiento es básica para que, es básica para que, mediante la confrontación de ideas, de conceptos, podamos combatir el prejuicio. Estaba con esto, con lo del prejuicio, que todos tenemos prejuicios, nada más que muchas veces el prejuicio te sirve como un atajo epistemológico, si vos querés, para saber cómo comportarte frente a una determinada realidad, pero muchas veces cuando dejan de representar fielmente esa realidad a la que dio lugar el juicio pretérito ya no es tal, el prejuicio se vuelve un obstáculo para que uno entienda lo que tiene frente. Y para que esto no sea así, es necesario poder discutir, poder someter a prueba los conceptos, las ideas, las hipótesis. Esta idea de refutación alude entonces a una especie de darwinismo conceptual. ¿Recuerdan sobre el origen de las especies de Darwin? Bueno, la idea de que las ideas más aptas son las que sobreviven. ¿Y quiénes son las ideas más aptas? Las que sobreviven a la refutación. Solo mediante la discusión podemos entonces, una discusión franca, abierta, a la mutua persuasión, a la recíproca persuasión, puede hacer del debate un ámbito rico de ideas que hagan entonces sí al desarrollo personal y colectivo. Así que la libertad de expresión junto con la de pensamiento y de conciencia son fundamentales. Y decía que tenían resonancias políticas porque se vinculan con otras libertades que, aunque son civiles, tienen unos ecos políticos tremendos, resonancias políticas tremendas. ¿A qué libertades vinculadas? Que ustedes las conocen porque las viven y en cierta manera disfrutan de ellas. Tampoco es que tengan un goce bárbaro para ustedes, pero la verdad que no tenerlas los pondría en una situación de reflexión profunda acerca de, mirá, esto que perdimos, qué importante que era. ¿A qué libertades me estoy refiriendo? Sigan la lógica: libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de... Elección, libertad de elegir. ¿De elegir entre qué? Entre los gobernantes.
Asociación. Eso que vos decís, elección de elegir entre gobernantes, tenía que ver con la participación y con la idea de gobierno representativo. Ahora, como dice, Jacqueline, como dice Jacqueline, es la libertad de asociación. Fíjense que es fundamental lo que decíamos que conformaba la sociedad civil, que tengamos libertad de asociarnos según nuestros intereses y no según las convenciones tradicionales o colectivos ya orgánicos que nos sean impuestos, como eran los estamentos, como eran las corporaciones del antiguo régimen. No, nos conformamos en asociaciones protectoras de animales, nos conformamos en asociaciones que promueven la lectura, nos conformamos en asociaciones que protegen el medio ambiente y así de seguido. Esas asociaciones son importantes porque, entre otras cuestiones, nos permiten asociarnos para perseguir fines políticos, no solamente públicos. No solamente sobre las cosas comunes, sino sobre las cosas comunes que son objeto de decisión política. Y por lo tanto podemos formar partidos políticos y competir por el poder político para llevar adelante un programa político, un proyecto de sociedad. Por eso la resonancia tan importante de la libertad de asociación, además de que por sí es muy interesante, es muy atractivo tener libertad para asociarse con los fines más diversos. Por supuesto, reconociendo ciertos límites, ¿no? Podemos vincularnos entre nosotros en una asociación de el whisky, porque nos gusta saborear whiskies y conversar sobre la catadura de los whiskies o de los vinos, y otra cosa es que nos asociemos para destilar whisky de forma clandestina o traficar sustancias ilegales y cosas por el estilo. No entran dentro de esta libertad de asociación asociaciones delictivas. No encontraríamos nada atractivo en legalidad, en reconocerle legalidad a la asociación mafiosa, por ejemplo. Bueno, sería completamente contradictorio, ¿no? La legalidad y lo mafioso, ¿o no? No. Hay circunstancias históricas donde la legalidad parece tener mucho que ver con la ilegalidad. Bueno, ¿qué otra libertad? La libertad de, por ejemplo, que hoy la tenemos muy coartada, lamentablemente, por fuerza mayor, otros dirán de manera artificiosa. ¿La libertad de qué? De tránsito. De tránsito, de movimiento. La libertad de poder moverse libremente dentro de los confines del Estado y a través de la frontera, en la medida en que vos sos libre de salir del Estado si no tenés deudas, si no tenés compromisos jurídicos y demás. Cualquiera de nosotros puede tomarse un avión e irse. Que te dejen entrar en otro país, en otro territorio, a donde vayas, es otro problema. Los que protagonizan el problema de las migraciones internacionales son libres de salir, muchas veces son empujados por la miseria, pero muchas veces por la persecución política para que dejen su país de origen. Ahora, después entrar en otros países es plantear el problema de la inmigración, ¿no? ¿Qué se hace con los inmigrantes? ¿Se acuerdan de Borgen? La serie que... no lo comenté con ustedes. Una serie muy interesante de ver, no lo digo yo, ya es bastante popular, es Borgen. En Netflix está disponible, donde nos refleja la vida de una política danesa, de Dinamarca, y a la manera de House of Cards, pero de una manera más amistosa, menos terrorífica, digamos, nos deja ver los mecanismos internos de la política. Bien que en un sistema parlamentario, que es algo distinto al sistema presidencialista, pero bueno, es interesante para ver. No sé por qué lo dije esto, pero venía a cuento de las libertades civiles que hacen a las libertades políticas también, ¿no? Bueno, este conjunto de libertades hacen a esta esfera de libertad negativa.
Les voy a hacer una aclaración. Lo de libertad negativa alude a cómo fue tematizada, cómo la categorizó como tal Isaiah Berlin, un pensador, un filósofo político contemporáneo, ya fallecido. La encuentran en 4 ensayos sobre la libertad, una obra que está en Consenso Cívico, de Isaiah Berlin, y específicamente uno de esos ensayos es una conferencia que brindó en 1958 y donde distinguió entre libertad negativa y libertad positiva. Pero para hacerla sencilla, aunque ya le sumé apuntes en la sección de apuntes de Conversando con los Clásicos, la libertad negativa alude a la libertad individual tal como lo concibe el liberalismo clásico. Esto es una esfera externa a la gente de la voluntad, a la gente que quiere, que desea moverse, para que lo haga sin constricciones ni impedimentos, dentro de ciertos límites. Negativa porque alude a la ausencia de impedimentos, no tiene impedimentos. Esa es la libertad que persiguen los liberales clásicos. La libertad positiva, aunque puede ser individual, en general se predica del colectivo, del conjunto, y alude a la capacidad para autodeterminarse, autogobernarse. A nivel personal es la idea de, o se vincula con la idea de autonomía. A nivel colectivo con la idea de autogobierno. Bien, evidentemente para los liberales, y viendo su reacia actitud frente a la democracia, la libertad positiva tenía muy poca importancia, o en todo caso tenía que ser protagonizada por un grupo muy selecto de individuos, los representantes, y lo que importaba fundamentalmente era la libertad individual. Y acá decir algunas cosas que me parece importante rescatar. Por un lado, el Estado tiene que ser neutro, tiene que ser neutral. ¿Respecto de qué? En principio neutral respecto de la religión, pero además neutral en respecto de los intereses particulares, respecto de las concepciones de vida buena. El Estado no debe inclinarse por ninguna concepción particular de idea buena. En ese sentido, el Estado liberal renuncia a ser un Estado perfeccionista, porque dice, si se compromete con una idea sustantiva de bien común, recuerdan que antes en la charla dijimos que para los liberales esto no era conveniente, definir de manera muy consistente en qué consiste el bien común, el Estado tiene que renunciar a esta idea, porque si no, se puede convertir evidentemente en un Estado paternalista, y en el peor de los casos en un Estado despótico que impone una manera particular de pensar, una manera específica de qué decir y qué no decir, una manera singular de a qué te tenés que dedicar. Bueno, un Estado de esta naturaleza sería incompatible con la autonomía personal, con la libertad individual y eventualmente con una sociedad de individuos libres. Entonces, la neutralidad del Estado para los liberales es importante en estos sentidos de ser, digamos, de no apostar por una creencia en particular y evitar cualquier otra, y en imponer una determinada idea sustantiva de bien común. No quiere decir que los liberales no creyesen en algo como el interés general o el interés bien entendido, pero en todo caso surgiría del debate parlamentario de unos representantes elegidos para tal fin, y surgiría de ese debate como un interés a largo plazo, nunca en lo inmediato. Eso en teoría, ¿no? Luego en la práctica, bien que se entendían de cuestiones bien prácticas y concretas. La idea también acá está vinculada con la meritocracia, como decían hoy, porque el supuesto es que la razón que a todos nos asiste no nos asiste por igual. Hay personas más cultivadas que otras, hay personas que son más inteligentes que otras. ¿Por qué darle igual peso? ¿Por qué no dejar que los mejores
sean los que debatan y decidan sobre los intereses generales o los intereses bien entendidos. Y así es como la idea de meritocracia tiene una larga historia, donde unos podrán estar más de acuerdo que otros en su conveniencia, en su pertinencia, pero no podemos dejar de pensar que cuando la meritocracia se pervierte en sus sentidos originales, puede ser obstáculo para que todos participemos en un pie de igualdad respecto de, por ejemplo, la política, de las decisiones públicas. Porque el problema para mí no es la meritocracia en sí, sino qué cosas se persiguen a través de la meritocracia y cuáles son los criterios para definir quién es meritorio y quién no, para ocupar un cargo público, para desempeñar una profesión, para personificar un ministerio, para convertirse en líder social, para ser un comunicador en los medios y así de seguido. El problema no es la meritocracia o el poder de los mejores, sino cómo medimos ese mérito y cómo se practica ese mérito. Porque obviamente se puede tener unos méritos de entrada muy importantes, como la legitimidad de entrada de un gobierno, haber alcanzado, por ejemplo, un apoyo mayoritario, y luego comportarse de manera muy irresponsable. Así también tenemos el ejemplo de muchos políticos con muchos laureles que luego después se corrompen. Y los laureles obtenidos en el pasado no garantizan en absoluto su comportamiento en el futuro. Luego también, si la meritocracia fuera políticamente fundamental y establecida en criterios de tipo académico, dejarían fuera a mucha gente muy honrada y que eventualmente podría ser muy capaz de desarrollarse y de desempeñarse en un cargo público, siempre que se tengan las competencias o se las pueda adquirir. Bien, la otra cuestión que quería señalar, además de la neutralidad del Estado, se me va escapando por ahora. Dígame si me estoy olvidando de algo, mientras yo pienso aceleradamente qué otra cosa quería decir. ¿No? ¿Nada? No, porque el tamaño y la participación del Estado me parece que lo vimos hace un rato, digamos, porque, digamos, el tamaño del Estado, cuando uno escucha a los políticos actuales, dos o tres, muy profesores del liberalismo, dicen que es un elefante sin, digamos, es un Estado bobo que no está engrandecido, pero no lleva a cabo las funciones principales. Claro, Aparte de que ellos dicen que el Estado debe intervenir prácticamente nada, solamente para garantizar los derechos, digamos, de la propiedad privada, ¿no? Me parece a mí, sí, pero eso es lo mismo. convengamos, compañeros, que eso tiene mucho que ver con estas concepciones iniciales de un Estado mínimo que no parecen muy adecuadas para los tiempos contemporáneos, donde las sociedades se han complejizado y los estados se han hecho más grandes por necesidad, porque tienen más cosas que administrar, no necesariamente porque sean más intervencionistas o menos intervencionistas, sino porque realmente la sociedad es mucho más compleja. Eso por un lado. Por el otro lado, también es cierto que esa crítica proviene más de las corrientes del liberalismo económico y las corrientes del liberalismo económico que nosotros conocemos como neoliberalismo. Porque también hay otras corrientes, incluso del neoliberalismo, que no son del neoliberalismo anglosajón, que hasta están de acuerdo y al ser más complejo es más difícil de intervenir bien. Sí, correcto. Estaba diciendo, y hay otras corrientes del neoliberalismo, por ejemplo, el alemán, que no están para nada de acuerdo con un Estado mínimo, en absoluto. Así que eso es pero lo vamos a discutir con más detalle más adelante en oportunidad de poder charlar sobre el estado de bienestar. Ahora me conformo con hablar más específicamente sobre
el Estado liberal clásico. Yo les dejé un par de artículos, ustedes vayan revisando la sección de apuntes, porque yo voy sumando cosas y por ahí no lo publicito, no les digo que están ahí, pero están. Hay un apunte, por ejemplo, sobre el tránsito del naturalismo al empirismo, al utilitarismo, mejor dicho, que es empirista. Tampoco quiero que se haga mucha historia con el utilitarismo como filosofía, ¿no? Más que en cuanto a los rasgos que puedan tener vinculación con el liberalismo en tono general, en términos generales. Les dejé también un artículo sobre libertad e igualdad y otro sobre sobre la libertad política, la diferencia entre libertad negativa y libertad positiva. Y les dejé dos textos, uno de Constant acerca de la diferencia entre democracia antigua y democracia moderna, y otro y ahora no me voy a acordar cuál es el otro. Bueno, revísenlo y vean si hay cosas que les puedan servir. Recuerden que hay una línea histórica que es esta, no sé si la alcanzan a ver. Sí. Bueno, ahí está sintetizado, está tratado hay un intento de sintetizar un poco ese tránsito del que les estaba hablando. Pero se me está saliendo, se me va el tema de, en el punteo. Bueno, sí, más de la tolerancia. Está claro que la tolerancia aparece como importante para que haya, como dije antes, libertad de expresión y proliferación de ideas distintas que compitan entre sí. En esto estamos de acuerdo. Y para eso se necesita una visión, aunque en aquel entonces no se hablaba de pluralista, es decir, de creencia en lo positivo de la diversidad, aunque está implícito, por ejemplo, en las palabras de John Stuart Mill. Y por el otro lado, claro, en la diversidad viene el conflicto y en el conflicto viene la adversidad y hay que ponerle un coto o hay que tramitar esa diversidad. Uno da por sentado que la gente nos podemos sentar a debatir, pero para sentarnos a debatir hay que tener una propensión a sentarse a debatir. Y para ello hay que tener tolerancia. Esto es una actitud de compromiso con el brindar y exigir explicaciones respecto de las cosas que nos pueden molestar o disgustar mutuamente y estar dispuestos a dos cosas: tratar de llegar a un acuerdo y segundo, no dañar al otro. Y en ese sentido la tolerancia se va abriendo un camino lento, difícil, con muchas alternativas, en el sentido de que nace con el fin de las guerras de religión como una condición para poder superarlas. El tolerar que profesemos religiones distintas, creencias distintas. Pero por el otro lado, un camino tortuoso porque más allá de las diferencias de opinión, no se toleró, por ejemplo, no se toleraba en absoluto, o se mostraban, era una sociedad muy intolerante respecto de las diferencias de género, respecto de las diferencias de clase, la del siglo XIX, quiero decir. Respecto de incluso las creencias religiosas, los judíos fueron un sector de la población en todos los estados donde había comunidades judías, y los judíos estaban en todos lados, objeto de las más abiertas actitudes discriminatorias. Para cuando se produjo la persecución sistemática de los judíos en medio de la Segunda Guerra Mundial, o antes en la Alemania nacionalsocialista de periodo de entreguerras, ya los judíos habían sido perseguidos en Rusia sistemáticamente con los famosos pogroms, que eran matanzas localizadas de judíos. Y a lo largo del siglo XIX tal fue la persecución que sufrieron los judíos que ya hacia 1890 se habían autoconvocado en un congreso para definir
qué solución se le podía dar al problema de los judíos en Europa, los propios judíos, y empezó a germinar la idea de un Estado propio, ¿no? De ahí surge la idea de sionismo, de un Estado que finalmente cuajó en Palestina. Así que la tolerancia incluso se mostró, digamos, su tránsito al ámbito político se puede ver expresada en la admisión de los partidos y legalización de los partidos políticos, pero en unas democracias que lucharon por la libertad, por la democracia, contra el totalitarismo, como en Estados Unidos, la intolerancia a las diferencias de raza, a las diferencias de color en la piel, se expresaron en finalmente los movimientos por los derechos civiles de los negros en la década del 60 del siglo XX. Vean ustedes hasta qué extremo tenemos que llegar, y todavía hoy es un problema el de ser tolerantes. O sea, está ahí permanentemente el problema de la tolerancia como algo, una actitud deseable, pero que no siempre la llevamos adelante. Bueno, igual sigo pensando que me estoy olvidando de algo que yo quería decir y que por alguna razón se me ha escapado, como tantas otras cosas. Bueno, bien, yo no tengo mucho más que decir. ¿Tienen ustedes alguna duda? No, estaba bastante claro. ¿Tienen ganas de ponerse la camiseta de un liberal clásico? Sí, Y eso, ¿Cómo? sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque podríamos pensar después, bajado este análisis, no dice Ludmila, para nada, bajado este análisis a la realidad histórico-ideológica, digamos, al desarrollo social concreto, el liberalismo político sirvió como un paso adelante muy importante, pero no dejó de servir también a la hegemonía de una clase social y de un orden bastante excluyente. Qué miedo, acaba de aparecer mi novia de improviso. Me querés matar a mí, yo tengo el corazón flojito. Bueno, escuchen lo que les digo. No, pero me asustó porque apareció de improviso, ¿no? No será tan fiera, ¿no? Ya me perdí de nuevo. ¿Qué estaba diciendo? del liberalismo, de que está... Sí, del liberalismo estamos hablando Sí, desde hoy. Orlando, tirame, Decía, a ver, no, decía que me el tiraste una liberalismo roca. clásico se sirvió quería para poner en la piel de él. Ahí está hablando Francisco. que el liberalismo clásico le sirvió a una clase social, me imagino Claro, que sería la burguesía del siglo XIX para asentarse en el poder. Tal cual. Estas sociedades no fueron democráticas, el liberalismo prefería hablar de república y no de democracia. Eran en principio antidemocráticos, porque creo que ya lo habíamos hablado y si no lo digo ahora, los primeros liberales pensaban que la democracia se vinculaba a un tipo de gobierno licencioso, pero en todo caso, por lo que estaba por debajo es que le tenían temor, evidentemente, a las decisiones que podía tomar el pueblo llano. Y esto lo vieron con claridad, no es que los quiera entrometer en el estudio de un caso histórico específico, porque yo, al contrario, siempre hice hincapié en que el trazo era muy grueso, pero hablemos del desarrollo, un poquito del desarrollo político francés, de cómo después de las revoluciones, los periodos más radicalizados como los jacobinos, vino la moderación de los girondinos y más tarde la concentración del poder político en la persona de Napoleón. Pero Napoleón posteriormente fue vencido, finalmente en Waterloo, en 1815, se produce la restauración de los Borbones. Como quiera que sea, hay un desarrollo político republicano posteriormente en Francia, hasta que en 1851 el sobrino de Napoleón concentra todo el poder, da un golpe de Estado después de haber sido elegido presidente de la Segunda República, da un golpe de Estado con un plebiscito popular donde el pueblo lo apoya masivamente,
el pueblo fundamentalmente compuesto por campesinos, y se funda el Segundo Imperio, que es comandado por Napoleón con el nombre de Napoleón III. Ese imperio que va a terminar siendo derrotado en 1870, como les comentaba hoy, en la guerra franco-prusiana. ¿Para qué les cuento esto? Los liberales quedaron muy impresionados con los movimientos revolucionarios de 1848 y con esta concentración, este golpe de poder apoyado por el pueblo de Napoleón III. Y a partir de ahí, una desconfianza profunda en la voluntad popular. Solo la podían aceptar a través de la representación, y una representación que suponía moderar, atemperar los ánimos populares. La idea de que el pueblo no estaba preparado para el gobierno es una idea que todavía está ahí presente, por ejemplo, en John Stuart Mill. Véanlo para el comentario de este autor, me salió un fallido, la semana que viene, el tipo pensaba que estaba bien que la gente participara políticamente, pero a nivel local, de forma tal que si se equivocaba, eso no trajera grandes consternaciones para el gobierno a nivel nacional. Y para participar, incluso a nivel local, ¿qué pedía? Una mínima destreza intelectual, poder hacer unos cálculos, poder saber escribir, leer. Fíjense qué idea, digamos, ilustrada que se tenía de la forma de poder participar de alguna manera en el poder político. Es más, lo que él llama como, me estoy refiriendo a John Stuart Mill, lo que llama como gobierno representativo, gobierno popular, es un gobierno donde las asambleas de representantes, que ya les digo, es una parte mínima de la población, las asambleas populares, los parlamentos, solo deberían aprobar las leyes o rechazarlas que elaborase una burocracia especializada. Nada de debate general donde todo el mundo de ahí va a salir una decisión. No, la decisión sí era, digamos, popular, en este sentido restringido que les hablo, pero en definitiva no había confianza en la voluntad política popular. Y convengamos, no había confianza en términos de lucidez, en términos de capacidad, puede ser. Yo creo que, como dicen muchos, y como dice los análisis más radicales, la burguesía temía por sus derechos adquiridos. Y ya esto lo hemos mencionado, creo. Después de la Revolución Francesa, las banderas de libertad, igualdad y fraternidad fueron arriadas rápidamente, y la única que quedó fue la de libertad. Acá me quedó algo. Ahora me acuerdo lo que quería decir, que el liberalismo se compromete con una idea de igualdad muy restringida, una igualdad formal de todos como ciudadanos. Y de ese todo como ciudadanos estamos hablando de una ciudadanía bastante restringida. Y esa igualdad formal es frente a la justicia. Y no está persiguiendo la igualdad que podemos pensar hoy como igualdad democrática. Está pensando en la igualdad que viene a revertir las diferencias de estamentos, ¿no? De que antes uno era noble y aunque no tuviese un penique, seguiría siendo noble, y un honesto burgués, por más que trabajase, no iba a abandonar el estamento del Estado llano, del tercer Estado. Contra esas diferencias de cuna reacciona el liberalismo proponiendo una justicia en base a una igualdad formal, general y abstracta. Abstracta en el sentido de abstraer a las personas de esas condiciones especiales en las que estaban inscritos en el antiguo orden. Pero la igualdad de oportunidades está lejos de la conciencia liberal de aquel entonces. Y la igualdad de condiciones, de puntos de partida, o de ciertos niveles básicos sustantivos a los que todos deberíamos tener acceso, es propio del siglo XX y del estado de bienestar. Estos liberales para nada creían en esas cuestiones, igualdad que en todo caso se debía proveer a través de la libre, a ver, ¿cómo la necesidad de leyes de discriminación positiva? Sí, claro, ahora les digo esto. En todo caso,
la igualdad era enemiga de la libertad. La igualdad era enemiga de la libertad y por eso, en todo caso, esa igualdad quedaba a ser, digamos, alcanzada en términos del mérito de cada uno en el mercado. Es decir, que si había desigualdades económicas, estas de alguna manera se justificaban porque en principio alguien no se habría esmerado lo suficiente, cosa que es desde todo punto de vista erróneo, porque nadie tiene responsabilidad alguna por haber nacido en un hogar desaventajado. Esto es lo que después puso en cuestión el estado de bienestar. Sí, perdón, Gian. No, es que yo creo que ese lado va por el lado de la teoría del valor de Adam Smith, en eso que decís sobre, a ver, qué tal... ¿Sobre qué? Perdón, la palabra que pusiste recién, siempre me olvido la palabra. Ah, empezaste como yo a olvidarte de vos. No, la palabra de meritocracia, eso de que meritocracia. Si como que tenemos desigualdades oportunidades, vamos a llegar. Bueno, eso va más por el lado, creo, que de la teoría del valor de Adam Smith y no de una teoría subjetiva del valor, donde, a ver, nosotros no importa dónde comenzamos, el objetivo que tenemos es prosperar y mejorar, y no importa tanto la desigualdad que tenemos entre nosotros, sino que cada uno prospere a su nivel adecuado. Hay ricos que terminan bajando tremendamente y se hacen pobres, hay pobres que fundan una compañía como Amazon en pocos años. O sea, eso es así y es cierto, y puede ser cierto, pero es un razonamiento contrafáctico, porque en realidad lo que ocurrió es que se elevaron barreras muy importantes a la entrada en una competencia realmente libre. Bueno, existir. Sí. Perdón. Bueno, yo creo que eso es lo que denuncia Spencer cuando habla de que el liberalismo está en crisis, culpa de estos supuestos liberales como John Stuart Mill, que hablan de una libertad que no va ante los derechos naturales, sino que es como una libertad que es útil al poder o que es útil al Estado. Y denuncia que justamente el Estado, lo que fallan los liberales es que piensan que el Estado puede limitarse. El Estado nunca puede ser mínimo y se ha demostrado que en el siglo XIX no ha parado de avanzar cada vez más. Bueno, claro, lo dice Spencer porque ya tiene una perspectiva suficiente como para ver cómo ha venido desarrollándose. De hecho, ¿recuerdan que yo les hablé hoy de la Constitución? ¿Lo recuerdan? ¿Saben cuántas reformas tuvo la Constitución argentina? No me la doy de sabiendo, yo lo admito, humildemente lo ignoraba. Cinco reformas constitucionales sufrió desde 1853, 1860. Pongo dos fechas porque la Constitución empezó siendo confederal y después terminó siendo federal. Pero en todo caso, desde el 1860 en adelante tuvimos 5 reformas constitucionales, chicos. A una reforma constitucional cada 33 años. Y las primeras reformas constitucionales, la de 1898, tenía que ver, fíjense, con esto que Spencer ya avisoraba, o que avisoró justo en ese momento, pero acá en la Argentina. Esa reforma tuvo que ver con la necesidad de ampliar el Estado, de darle otra estructura más grande para dar cabida a la complejidad de las cosas que había que administrar y tramitar, posiblemente que tuviese que ver con las transformaciones económicas y sociales que trajo aparejado el proyecto agroexportador, ¿no? Que dentro de una ciudadanía restringida había transformado de una manera suficientemente importante la sociedad argentina. Pero ya desde entonces, ahí también me enteré que la primer reforma, encabezada por el presidente Mitre, había impuesto los derechos de exportación a los productos agropecuarios. Me río porque, mirá vos, ¿no? La familia Mitre estuvo en los orígenes de algo que
digamos, critican los grupos que le son bastante afines. Bueno, veo que es una risa que es mía nada más. No es compartida por el público. Bueno, chicos, 17:54. Jaja, bueno, gracias, Ludmila. Le puso onda a Ludmila y me mandó un jaja escrito. Che, escuchame una cosa. Nos vemos la semana que viene. Ahora sí, traten, si pueden, de leer Spencer y leer. No, perdón, no Spencer. Constant y Mill, que nos quedó colgado del día de hoy. Y yo la estuve bregando todo el día de hoy porque ustedes no lo leyeron, pero yo tampoco preparé la clase. Así que voy a ser honesto, se nos pasó. Pero igual creo que aprovechamos el tiempo ahondando en estos temas del liberalismo, que entiendo son necesarios que los tengamos presentes para definir qué es un Estado liberal clásico y preguntarnos, como nos pregunta Ashford, ¿vos sos un liberal clásico? No, nos sirve al menos para poder saber de qué significaba o qué significó ese Estado. Apagámelo, por favor. ¿Qué significó ese Estado? Eventualmente, qué transformaciones dieron lugar al estado de bienestar y en última instancia poder clarificar nuestra discusión hoy contemporánea respecto de lo que es liberalismo económico y de lo que es liberalismo político. Acá cuando se reivindica la república en el discurso público, hablan en términos de un liberalismo político que no pudo echar raíces en este país. Y no hay verdaderos liberales políticos, al menos en la dirigencia, en los comportamientos cívicos y demás. Y en cuanto al liberalismo económico, nos va a servir para distinguir lo que es un neoliberalismo de lo que es un liberalismo clásico y darnos cuenta que el neoliberalismo económico es una forma de liberalismo de las más, del liberalismo en lo económico, de las más radicales y, en mi opinión, como en la opinión de muchos, nociva. Bueno, más nada. 17:56, en este momento doy por terminada la clase. Profe, yo tengo una pregunta que nada que ver, pero ¿cómo se llamaba la serie que dijo? Aguánteme un minuto. Que detengo la grabación porque esto ya no tiene que ver con